Esta mañana está con nosotros Eduardo Pérez Aro, él es profesor de Investigaciones Económicas de la UNAM. Con él conversaremos sobre la reacción de los mercados bursátiles ante el cambio de gobierno en nuestro país. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, profesor. Muy buen martes. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Impactó pues este cambio de administración en los mercados bursátiles, maestro? Bueno, tanto como un impacto, ¿no? Pero sí, obviamente, los mercados son sensibles a un evento como el cambio de poderes. Tenemos una reacción positiva el día de ayer, es decir, tenemos tanto en el tipo de cambio como en el mercado bursátil una suerte de recuperación, pues digamos una variación no significativa, pero una variación positiva. Esto creo que hay que entenderlo en el marco de un clima de altas y bajas, lo que podríamos llamar volatilidad de los mercados, que hemos tenido a lo largo del mes de octubre-noviembre, ¿no? Es decir, tenemos un clima de alteraciones que en el caso mexicano ya comentábamos en ocasión anterior. En el caso mexicano se ha visto acentuado por la perspectiva de cambio y el cambio mismo en el Poder Ejecutivo. Entonces, de tal suerte que sí tenemos un movimiento de recuperación, pero estamos desbordados sobre los $20, por encima de los $20 en el tipo de cambio, lo que representa pues un movimiento, una tendencia negativa. Profesor, como bien lo hemos platicado en otras ocasiones, pues esto al final del camino también tiene implicaciones internas y externas. Ya lo mencionaba usted en el factor interno, pues el cambio de administración, algunas decisiones que ya también hemos comentado, como la cancelación del nuevo aeropuerto y ahora el anuncio de ayer de la recompra de bonos justamente. Sí. Pero también en el tema externo hay factores que afectan significativamente, como la relación Estados Unidos-China, de la que usted ya nos ha comentado y en la cual aparentemente habría un acuerdo, por lo menos una tregua, por así decirlo. Efectivamente hay una tregua y ciertamente esta evaluación que hacemos de las condiciones internas las tenemos que inscribir en el marco internacional y podríamos decir que los movimientos positivos que se dan en el día de ayer no son exclusivos de México, sino que están en el orbe, y esto responde al diálogo entre Estados Unidos y China que se dio en el marco de la reunión del G20 en Argentina este mismo fin de semana, a la par del cambio de gobierno en el caso de México. Y ciertamente esta tregua establece un plazo de 90 días para abrir un marco de negociación con mayor amplitud y profundidad en la guerra comercial que está establecida entre Estados Unidos y China. Digámoslo puntualmente, tenemos en $250,000 millones en el intercambio China-Estados Unidos que afectan al conjunto de la economía mundial porque las cadenas de valor se alteran, pero esto que está advertido de pasar de 10 al 25% queda suspendido durante 90 días para hacer esta renegociación, y esto es una noticia que despresuriza las tensiones del mercado internacional, tanto en el tipo de cambio con el dólar como en el mercado bursátil, de tal suerte que tenemos un clima, digamos, coyunturalmente favorable, lo que no elimina los problemas de fondo, ¿verdad? Así es. Otro tema, pues, económico, si hablamos de este cambio de gobierno, de esta nueva administración federal, sin duda será la negociación del TEMEC, que, bueno, pues aún no está 100% concretado. Este es un factor incidente también en el marco de la reunión del G20, no solo se sucede el acuerdo entre China y los Estados Unidos, sino la suscripción del TEMEC, del nuevo acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo ya está, digamos, suscrito y aunque queda sujeto a la revisión de los congresos, digamos, lo esperable es que esto no sufra un tropiezo grave, ¿no? Eventualmente podría tener alguna línea de ajuste, pero ni siquiera quiero pensar que efectivamente los congresos estarán en una posibilidad franca de aprobación del acuerdo, lo que también incide favorablemente en términos de que se refrenda la mecánica de las relaciones comerciales en Norteamérica, independientemente de las particularidades que creo que ameritan una revisión y comentarios específicos, porque todavía no lo tenemos debidamente evaluado. Ya lo comentábamos, la letra chiquita, falta revisar la letra chiquita. Regresando a los factores ahora internos, profesor, y que al final del camino pudiesen incidir justamente en estas variables, es la presentación del paquete económico. Es decir, todavía no tenemos claridad, aunque ya el presidente López Obrador y su gabinete han anunciado, todavía estamos a la expectativa, hoy hay cierta expectativa por conocer los lineamientos del paquete económico.
Bueno, es verdad, tenemos pendiente la determinación en materia presupuestal para el Gobierno de la República. Esto es el programa, el presupuesto de egresos de la Federación. Este presupuesto, decíamos ya, que tiene dos variables incidentes: el pronóstico de crecimiento económico, por un lado, y por otro lado el precio del petróleo, que es un factor de cálculo muy importante. Y la estimación del dólar, ¿no? Del precio del dólar. Y la estimación del precio del dólar. Bueno, aquí valdría la pena citar que efectivamente las condiciones se han deteriorado en los últimos 15 días. Podría tener como referente la última encuesta del Banco de México al sector empresarial, donde hay una variación sustantiva en el tipo de cambio que teníamos hace un mes en 18.90, hoy lo tenemos por encima de los 20 pesos. Y por otro lado, como pronóstico de cierre y de cálculo para el 2019. Y por otro lado, la tasa de crecimiento, que la teníamos en 2.3, ya la baja de 2.5 por parte del Fondo Monetario Internacional, el sector empresarial en México la calcula en 1.9. De tal suerte que tenemos ya una expectativa abatida en sus indicadores primigenios, digámoslo, en este cálculo, y por lo tanto creo que se van a tener que ajustar. Agregaría el tema del petróleo. El precio del petróleo también, decíamos que lo teníamos en $60 hace 15 días y hoy lo tenemos sobre $55. Es decir, que se nos está complicando estas variables de cálculo para el presupuesto. Pues profesor Eduardo Pérez Haro, profesor de Investigaciones Económicas de la UNAM, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y pues por ayudarnos a entender sobre estos temas que a veces resultan complejos, pero que sin duda alguna terminan por afectar la vida cotidiana de todos los mexicanos. Gracias, buenos días. Gracias.